Que Dios me los bendiga. Muy buenos días, ingresando por medio de esta reflexión de la palabra del Señor a vuestros hogares y a vuestro corazón. Queremos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, de una u otra manera, compartir con ustedes un mensaje que le hemos titulado La oración de fe sanará al enfermo. Así de esta manera le hemos titulado La oración de fe sanará al enfermo. Es un mensaje que estuvimos compartiendo hoy por las redes sociales como reflexión, pero queremos compartirlo también, ¿verdad? Por medio de la reflexión de la palabra de Dios directamente. Para eso te invito a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, sobre la historia del rey Ezequías. En aquellos días, dice la palabra del Señor, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, que era el profeta, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, ¿verdad? Y he visto tus lágrimas, imagínense. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta casa del mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre su llaga y sanó. Gloria a Dios. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados, ¿no? Qué maravilloso. El tema titulado La oración de fe sanará al enfermo. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 20, nos menciona sobre un suceso en la vida del rey Ezequías. Pues para su conocimiento, el rey Ezequías fue el rey número 13 en el reino del sur en Judá. Se da cuenta, su padre dice que fue Acaz, fue un mal rey. Él hizo cosas muy negativas, sus hijos también. Pero él se mantuvo fiel al Señor. Era un rey que hizo cosas buenas dentro de su reinado. 728 aproximadamente años antes de Cristo fue su reinado en todo lo que es el reino del sur. Después del cisma de Salomón vino la separación del pueblo de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, específicamente Judá. Entonces, vayamos al punto, ¿no? Él siendo rey, dice la Biblia, él mismo lo reconoce, que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, pero llegó un momento dado que él se enfermó. La Biblia dice en el versículo 1, cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, que en ese tiempo estaba a cargo como profeta, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En ese tiempo, pues, los profetas eran muy usados por el Señor de esa manera, no iban directamente, Dios les daba una palabra y la decían de parte de Dios. Hoy día también, dentro del mundo cristiano también hay siervos y siervas del Señor que son usados con una palabra profética, una palabra de bendición. Dios nos usa de una u otra manera, hoy también, ¿verdad? En ese momento, el profeta Isaías le dice al rey Ezequías, le dice,
Jehová dice que vas a morir, que esa enfermedad, posiblemente una úlcera, no sé, iba a generarle muerte. Imagínate un rey que de pronto, de improviso, le llegue esta noticia, ¿verdad? Esta noticia en su corazón, y él se ve que era un rey muy sensible, porque rápidamente dice que él oró y lloró ante la presencia del Señor, pero esa noticia lo impactó, esa noticia lo dejó pensando sobre lo que iba a suceder. Imagínate que alguien te diga, hoy mismo vas a morir, así de improviso, tan drásticamente, ¿no? Ha sido algo tremendo para el rey Ezequías, esta noticia tan difícil de que la enfermedad que él tenía era para muerte. ¿Se da cuenta? Y vemos aquí claramente un punto importante, si vamos a entender un poquito sobre el significado teológico, aparte de literal, de esta parte, nos damos cuenta que la vida también a veces nos sorprende con cosas inesperadas, hermano. ¿Verdad que nadie espera a veces noticias, cosas negativas que llegan a la vida de uno? Y la vida no es perfecta. La vida siempre tiene sus altas, sus bajas, sus momentos de felicidad, pero también la vida tiene momentos difíciles. Y ahí es donde entonces nosotros debemos entender que la oración es muy importante. Por eso que le hemos titulado al mensaje, la oración de fe sana al enfermo. Dice que cayó enfermo de muerte y el profeta Isaías, hijo de Amós, le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate esta noticia tan inesperada. Y tal vez en este momento yo quisiera dirigirme tal vez a las hermanos y aún no congregantes con respecto a esto, ¿no? De las noticias inesperadas. Tal vez hay personas que pueden estar sintonizando este video, de que tal vez han recibido alguna noticia inesperada, algún diagnóstico contrario, negativo, tal vez del médico, tal vez un diagnóstico de cáncer, de enfermedades que son un poquito difíciles. Yo no sé cuál sea esa noticia inesperada, o tal vez algún problema con tu hijo, algún problema con tu esposa, en tu matrimonio. Las noticias inesperadas siempre van a llegar. La situación no es esa, sino es que cómo vamos a responder ante estas situaciones inesperadas. Y la Biblia nos dice, ¿no?, cómo es que el rey Ezequías respondió. Dice entonces, versículo 2, el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Imagínense, ¿se da cuenta cómo es que el rey Ezequías, siendo un rey tan importante dentro del imperio de Judá, dentro del reino del sur de Judá, siendo un rey tan reconocido, ¿no?, cómo era un gobernante que entendía claramente el poder de la oración? Era un gobernante que entendía la sumisión a Dios, la humillación ante Dios. Y eso debería ser un gran ejemplo para muchas autoridades y aún muchos pastores. Debería ser un ejemplo de humillación ante Dios en medio de las situaciones adversas. El rey Ezequías, siendo un político, siendo un rey, imagínense, tenía un conocimiento teocéntrico de las cosas del Señor. Él sabía muy bien que la oración podía hacer algo. Y ahí es donde el Señor nos dice en este maravilloso día, nos dice que nosotros, cuando tenemos estas noticias inesperadas, debemos responder como el rey Ezequías respondió. Respondió con una actitud de oración ante Dios, porque hay que entender que hay un Dios arriba de nosotros y aquí en la tierra por el Espíritu Santo que tiene el poder para cambiar toda circunstancia, que tiene el poder para mover el panorama hacia nuestro favor. El gran problema no son las noticias inesperadas, el gran problema es que el ser humano, por el orgullo personal, por el yoísmo, muchas veces no quiere aceptar de que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a apoyarnos y bendecirnos. El caso de este rey Ezequías era un rey de un corazón teocéntrico, un corazón de Dios, un corazón entendido en las cosas del Señor. Él sabía que la oración algo podía hacer y que podía tocar las cuerdas de Dios, podía tocar las cuerdas del corazón del Señor. ¿Se da cuenta? Dice el versículo 2, él se volvió
su rostro a la pared, miró a la pared, imagínate, y oró a Jehová. Dice que él se voltea a la pared y comienza a orar. ¿Y qué es orar? Pues orar es conversar con Dios, hablar con Dios. Orar no es un simple rezo, no es una repetición, no es algo repetitivo como nos enseñaban normalmente en la religión tradicional. Orar es hablar con Dios directamente y decirle, contarle nuestras situaciones, hablar con Él en esa relación interpersonal con Dios. Porque el Dios de la palabra es un Dios personal y lo vemos aquí claramente. La Biblia no dice que Ezequías fue a orar a una imagen o fue a arrodillarse ante una imagen de Moisés. No, el rey Ezequías dice que entendía que Dios es espíritu y que estaba ahí con él. Estaba en su cuarto, así como estaba en el templo, estaba también en su cuarto, porque el Espíritu de Dios está ahí. O sea, Ezequías, vemos claramente que él no fue a buscar un elemento tangible, algo que podía tocar, o algún objeto de yeso, de madera, para orar. Él automáticamente entendía que ahí estaba Dios y que Dios iba a escuchar la oración que él estaba haciendo. Eso significa orar, conversar con Dios, entregarle nuestras situaciones al Señor, pedirle su ayuda. ¿Se da cuenta? Aquí vemos claramente que el rey Ezequías creía de que Dios estaba ahí. Punto número 1, creía de que Dios estaba ahí. Punto número 2, el rey Ezequías sabía que la oración de fe podía cambiar su situación. Punto número 3, el rey Ezequías, ¿verdad?, sabía que Dios lo podía escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces vemos aquí que él tenía una conciencia, una cosmovisión de Dios, de un Dios bíblico, no de un Dios tradicionalista o de un Dios tal vez de la religión, ¿no? Un Dios poquito distante de la realidad humana, no. El rey Ezequías tenía una cosmovisión de Dios clara, entendida, de que Dios estaba ahí. Y en este momento el Señor te dice también a ti, hermano, que tal vez puedas estar atravesando alguna situación inesperada, que tal vez no sabes lo que va a pasar. Pues yo quiero decirte de parte del Señor que la oración de fe sanará al enfermo y te va a levantar en el nombre de Jesucristo. Así que vemos claramente cómo el rey dice que respondió con una actitud de oración, de humillación, de aceptación del poder de Dios. Voltea su rostro a la pared y comienza a clamar a Dios. Y comienza a decir algo muy interesante. Versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, era un hombre, hermano, que le dijo al Señor, yo he andado en tus caminos, ¿verdad? Me he apartado de las cosas equivocadas. He tratado de tomar mis mejores decisiones. He tratado de acercarme a ti en tu vida. O sea que comenzó a hablar con Dios y decirle, Señor, he actuado en obediencia, he gobernado en obediencia, he sido un político obediente, ¿no? A ti he tratado de hacer las cosas bien delante de tus ojos. Imagínense, eso es muy importante también como parte de la vida del rey Ezequías, de actuar de buena fe, de actuar de buena fe con Dios y con el prójimo. ¿Se da cuenta? Entonces el rey Ezequías tenía un testimonio de obediencia y eso es muy importante también para tener una relación con Dios profunda, sublime. Debemos tener un corazón, hermano, dispuesto y obediente a las cosas de Él. Si tal vez tú puedas decir, pastor, pero yo estoy en unas actitudes de desobediencia, tal vez Dios no me va a escuchar. Pues la Biblia también dice, si confesares, Juan 1:9, si confesares vuestros pecados, el Señor es fiel, el Señor es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que aun si estás pasando un diagnóstico inesperado y tal vez tu vida espiritual no está bien, hay un camino a seguir. Y el camino es el camino del arrepentimiento, de volvernos al Señor, de pedirle perdón al Señor de corazón, y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero en el caso de él no tenía nada Dios que perdonar en ese punto, porque Isaías sí había mantenido un testimonio de fe en todo su reinado. ¿Se da cuenta? Y el rey Ezequías le dijo al Señor, Señor, mira, ten consideración, ten misericordia de mí, yo quiero vivir
Estoy enfermo, ayúdame, Señor amado. Yo sé que tú me quieres llevar, pero tengo tal vez mucho que todavía servirte. Tengo que hacer muchas cosas dentro de tu reino, aquí en la tierra. Y Ezequías le recordó al Señor, ¿verdad?, de que había andado con íntegro corazón y había hecho cosas que le agradan al Señor. Y eso es muy valioso en la vida personal, andar como el Señor quiere que andemos. ¿Y qué sucedió después? Versículo 4, también dice al final que lloró Ezequías con gran lloro, ¿no? O sea, era un político, era un rey que tenía sentimientos, era sensible, por lo que se puede ver aquí, era un hombre orgulloso, tal vez, ¿verdad? Tal vez pensando el que llora es para los débiles, no. Él entendía que sin Dios no podía hacer nada. Y esas lágrimas que él estaba derramando, el rey Ezequías, las lágrimas que él estaba derramando eran lágrimas de sentimiento profundo de lo que estaba pasando. Y así que llorar no es, no es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha creado nuestras lágrimas para en esos momentos difíciles derramar esas lágrimas y ofrecérselas al Señor. Eso es lo que prácticamente el rey Ezequías estaba haciendo. Lloró, dice la palabra de Dios, lloró Ezequías con gran lloro. Imagínense, y ahí está orando intensamente, llevando su vida, llevando sus problemas, su enfermedad a la oración. En ese trono santo, ¿no? El Señor dice que en su palabra que ahora ya nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Ya no tenemos un impedimento para ir directamente a orar, a la oración. Podemos orar porque el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la oración es una herramienta poderosa, necesaria, y es como una llave que abre el corazón de Dios. Imagínate la oración como una llave que abre el corazón de Dios, y ahí podemos depositar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, situaciones difíciles. El Señor dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados, trabajados, cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, sí, hermano, yo te animo, ¿verdad?, que si estás pasando algo inesperado, difícil, te animo a seguir este camino de la oración, porque la oración de fe sana al enfermo. Dice algo más: y antes que Isaías, o sea, el profeta que trajo la noticia inesperada, saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Imagínense, ¿no? Aparentemente Isaías estaba mirando a la pared orando solo, pero no estaba solo. La Biblia dice que estaba el Señor escuchándolo, aunque no lo podía ver a Dios porque Dios es espíritu, pero sí Dios lo estaba escuchando, así como en este momento te está escuchando ahí en tu cuarto, en tu sala, donde tú te encuentres. El Señor puede escuchar tus oraciones, el Señor puede atenderlas también. ¿Se da cuenta? El profeta Isaías iba saliendo ya del palacio real, y de pronto entonces la voz de Dios le habló al profeta Isaías, le dijo: regresa, anda, dile a mi príncipe, dile a mi rey Ezequías, de mi pueblo, el rey de mi pueblo y de Judá, que yo he oído su oración. Y también dice algo más: y he visto sus lágrimas. ¿Se da cuenta? Para que usted vea, porque la palabra dice: el que se humilla será enaltecido, el corazón quebrantado lo escucha el Señor, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Se da cuenta entonces, mis amados hermanos? En la vida suceden cosas inesperadas, pero el Señor te dice que la actitud de Ezequías es una actitud espiritual, una actitud de sometimiento al Señor, una actitud de humillación ante el Señor. Yo te animo a seguir esta actitud para recibir la bendición en tu vida, para que Dios te bendiga por medio de esa oración. El Señor le dijo a Ezequías: yo he visto tus lágrimas, yo he oído tu oración y yo he tomado la decisión de sanarte. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea que Isaías ya no iba a morir, ya Dios iba a entregarle vida.
Ya Dios estaba tomando una decisión, o sea, mientras él estaba orando, él estaba intercediendo, ya Dios estaba tomando una decisión importante. Y la decisión que Dios estaba tomando era de sanarlo, de liberarlo de esa muerte en ese día, de postergarle el día de su muerte. Imagínate. ¿Se da cuenta? O sea, para que usted entienda el poder de una oración, de un corazón humillado, el poder de la oración de un hombre o una mujer obediente a las cosas del Señor, el poder que tiene la oración de una madre que esté en las cosas del Señor, de un padre que esté en las cosas del Señor, de una iglesia que esté en las cosas del Señor, el poder que tiene la oración. Yo he oído tu oración, le dijo Jehová Dios, y he visto tus lágrimas, y dice, y he aquí yo te sano, al tercer día vas a subir a adorar a mi casa. ¿Se da cuenta, hermano? En el nombre de Jesús, ahí Dios estaba escuchando la oración de Ezequías, estaba mirando sus lágrimas y decidió sanarlo. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu vida. Yo declaro en el nombre del Señor que Dios va a bendecir tu oración, que Dios va a bendecir, hermano, esa fe que tú tienes para el Señor, que Dios va a bendecir tu casa y Dios va a bendecir tu vida. Solamente cree y verás la gloria del Señor, porque la oración de fe sana al enfermo. La oración de fe, o sea, lo que significa que la fe tiene que ser allí un ingrediente importante en medio de la oración. Y hay algo más interesante también que menciona aquí en su palabra. Dice el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Imagínate. O sea que Dios le añadió 15 años más de vida a un rey que iba a morir, que estaba destinado a morir, para que usted vea cómo el Señor puede cambiar la fecha de nuestra muerte. El Señor puede cambiar de que esa enfermedad, hermano, no pueda quitarte la vida, que ese diagnóstico no sea para muerte. ¿Se da cuenta cómo el Señor tiene el poder para cambiar la fecha de término de nuestra vida aquí en la tierra? Le añadió 15 años. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Quién puede aconsejar al Señor Todopoderoso? El Señor puede cambiar la fecha de término de nuestra vida. 15 años más, dice la Sagrada Escritura, 15 años más se le añadieron al rey Ezequías, porque él actuó con fe, porque él oró y clamó al Señor y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Una frase muy interesante que nosotros siempre debemos repetir, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios efectivamente tuvo misericordia y le dijo, yo te añado 15 años más. Y 15 años es bastante tiempo para un hombre moribundo, para un hombre que estaba a punto de dejar todo aquí en la tierra y partir a la presencia de Dios. 15 años es bastante tiempo, amados hermanos, para que usted vea el gran poder del Dios de la palabra, el gran poder del Dios de la Biblia, que si tú le pides de corazón y está en la voluntad de Dios cambiar esa fecha, la va a cambiar. Porque estaba en la voluntad de Dios bendecir al rey Ezequías, estaba en el corazón de Dios y ahí Dios tomó la decisión. ¿Se da cuenta? Por eso en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo te animo a orar, yo te animo a seguir buscando el rostro del Señor y te animo a seguir a entender que la oración de fe sana al enfermo, así como lo menciona, también lo menciona Santiago, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, lloren unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de fe sana al enfermo. Se da cuenta, aquí lo menciona también Santiago, que en la carta a Santiago en el Nuevo Testamento, que dice que si estamos enfermos,
hagamos oración. Nuevamente una recomendación, o a algún pastor, algún anciano en tu iglesia que ora por ese enfermo también. O sea que quiere decir, amados hermanos, que la oración tiene el poder de conectarnos con Dios, pero tiene que ser una oración que sea de un corazón humillado ante la presencia de Dios. Es muy importante este ingrediente que el rey Ezequías tuvo, que fue un ingrediente de humillación, de aceptación, que él ya no podía hacer nada, que necesitaba un milagro en su vida, necesitaba la gracia de Dios en su vida. Él ya humanamente no podía hacer más, ya había hecho absolutamente todo, porque él había estado enfermo muchos días, había tomado muchos medicamentos, se había aplicado tal vez en la úlcera muchos medicamentos. Ya el rey Ezequías había hecho lo humanamente posible, ahora estaba haciendo lo imposible, que era orar, hablar con el Señor. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, si estamos afligidos, estamos enfermos, si estamos enfermos, hagamos oración. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos y oren por él. ¿Se da cuenta? Quiere decir entonces, mis amados hermanos, que debemos buscar la oración. Y si en este momento tal vez tú estás pasando una situación tan difícil, pues ¿qué vamos a hacer? Si entramos en desesperación, si corremos de aquí para allá, no va a suceder mucho. Pero la Biblia dice que si decidimos orar y clamar al Señor, entonces algo importante va a suceder en nuestra vida. Y eso algo importante es que Dios te va a escuchar, que Dios va a mirar tu corazón y que Dios va a tomar la mejor decisión según su voluntad. Y creemos que Dios es bueno y misericordioso, y muchos milagros el Señor ha hecho y hará. En este momento, en el nombre de Jesucristo, te animo a buscar la oración ante el Señor. Vamos a hacer una oración por ti, vamos a hacer una oración por los enfermos. Si tal vez estás pasando alguna enfermedad, pues vamos a orar en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria, para que el Señor pueda hacer algo importante en tu vida personal y en la vida de tu familia. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu altar. Dios mío, tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo, como sanó a este buen rey, el rey Ezequías, Señor. Padre bendito, que quedó registrada en la palabra, como una escena, Señor amado, donde, Dios mío, ahí se vio tu mano poderosa, tu mano gloriosa. Él se voltea el rostro, Señor, en la pared y comienza a orar. Dios mío, entendiendo que tú eras Espíritu, Señor, y entendiendo, Señor, que ya no había oportunidad para hacer más cosas, que Él había hecho humanamente todo lo posible, que se había aplicado el medicamento tal vez que Él creyó conveniente, pero ya no se podía hacer nada, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas a mis hermanos que están, Señor amado, enfermos, Dios mío. Oramos también por la misión de Japón, por los hermanos que están enfermos en Puerto Rico, en Perú. Señor amado, bendice los hospitales, a todos los que están enfermos, Dios mío. A los hogares, Señor amado, donde hay un enfermo, hay un problema, una situación. Yo te pido, Padre bendito, que bendigas, Señor amado, los hogares, Señor, que mis hermanos se abracen de la oración, que mis hermanos se apropien de esta promesa, que si oramos con fe, Señor, y nos humillamos ante tu presencia, Dios mío, tú puedes cambiar toda circunstancia. Padre bendito, en esta hora cubre la iglesia, cubre nuestros hogares, Señor amado. Cubre, Padre, a nuestros pastores, Señor amado, a nuestros líderes, Señor, a nuestras iglesias, Dios mío. Te pido que las bendigas, amado Señor, y que nunca nos falte la oración, Dios mío, como ese camino a seguir, el camino perfecto a seguir es que cuando tengamos alguna enfermedad o tengamos algún problema, que oremos, Señor amado. Gracias, Dios mío, por tus misericordias y bendice, Señor, a todos los que también están en las redes sociales en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana. Esperamos, ¿verdad? Pronto seguir compartiendo más mensajes que salen del corazón de Dios y que están en su palabra para entender la voluntad y la mente del Señor. Que Dios te bendiga. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.